Gravísimas, dice, sobre todo para los ciudadanos, que verán mermado su bienestar social y también tendrá consecuencias para el proceso de independencia, que queda tocado de muerte. De este mismo parecer es Neus Munté, que acusa a los antisistema de haber faltado a su palabra. En un momento en el que en Cataluña el bono catalán ha sido catalogado por todas las agencias de rating como bono basura, la negativa de las CUP para aprobar dichos presupuestos supone el tiro de gracia a la maltrecha economía catalana, dilapidada por los nacionalistas y separatistas y deudora permanente de los fondos de ayuda del FLA. ¿Qué hay detrás de esta jugada política de las CUP? Lo vemos en el editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues se consuma la ruptura de un vínculo imposible. A pesar de que uno de los miembros de ese matrimonio de conveniencia política, Junts pel Sí, creía que el punto de encuentro con las CUP, el separatismo, estaba lo suficientemente blindado como para garantizarle a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de penalti y en el tiempo de descuento, una legislatura cómoda y mullida. La derecha burguesa independentista a la que representa Junts pel Sí no entendió nunca que las CUP, al contrario que todos ellos, no juegan a la independencia temiéndola más que deseándola y rentabilizándola personalmente como hizo su patriarca, Jordi Pujol. Las CUP son separatistas montaraces de extrema izquierda. Le dieron un plazo tácito a Puigdemont para que proclamase la independencia unilateralmente. No lo ha hecho y en las CUP saben, además, que no lo va a hacer. Por eso a Puigdemont se le acabó el cuento, las cuentas y la legislatura. Podemos ha presentado su programa electoral en forma de catálogo de tienda de muebles. A lo largo de más de 100 páginas, sus principales candidatos muestran momentos de su vida cotidiana en la intimidad de sus casas para ilustrar las medidas con las que el partido se presenta a las elecciones del 26 de junio. Entre ellas destacan la creación de una banca pública, el aumento del gasto del Estado hasta los 90.000 millones de euros o la reducción del IVA cultural. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, pide pocas bromas con la gobernabilidad de España. No hacer experimentos. España no está para hacer experimentos ni está para bromas. España está para formar un gobierno que sea capaz de generar confianza, que tenga los objetivos muy claros. ¿Cuándo son socialdemócratas o nuevos socialdemócratas o es un juego de un profesor? Pablo Iglesias vuelve a renegar de su pasado comunista, vendiendo su nueva imagen más moderada, encasillada en la socialdemocracia. En un programa de televisión de La Sexta le han mostrado unas imágenes suyas de hace 3 años en esta casa, en las que afirmaba estar orgulloso de ser militante del partido de la hoz y el martillo. Ha justificado haber dicho que era comunista como consecuencia de su actitud provocadora en una cadena como Intereconomía y ante un periodista como Eduardo García Serrano. En los próximos minutos verán la secuencia completa y escucharemos la respuesta del aludido Eduardo García Serrano. La ex primera dama y actual secretaria de Estado Hillary Clinton ya es oficialmente la candidata a la presidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata. El último supermartes arrasó en California y obtuvo los 1.383 delegados precisos. Se trata de la primera mujer en la historia que optará a dirigir el país. Su principal rival, Bernie Sanders, a pesar de no tener ya opciones reales, ha anunciado que va a seguir con su campaña hasta la convención demócrata. It's about millions of Americans coming together to say, we are better than this. We won't let this happen in America. Como cada miércoles nos acompañará en plató el historiador Fernando Paz para nuestra cita con la historia. Repasaremos la vida y obra de Marilyn Monroe, su relación con el presidente Kennedy y su prematura muerte cuando se cumplen 90 años del nacimiento de uno de los mayores iconos del siglo XX. Los deportes, Juanma Pérez Maya, buenas noches. Buenas noches. Hay una noticia de última hora sobre Sharapova. Sí, bueno, más o menos se podía esperar que María Sharapova fuera confirmada su sanción, que es lo que ha hecho esta tarde el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Recordamos que fue sancionada por un supuesto dopaje y condenada a 2 años sin poder competir. Pues hoy esa sanción ha sido confirmada, por lo tanto no podrá estar en los Juegos Olímpicos de Sydney. Ahí sí estará, a no ser que sufra una lesión, esperamos que no, Javi Gómez Noya, el nuevo premio Princesa de Asturias, el triatleta, campeón de Europa, campeón del mundo, uno de los mejores deportistas españoles sin ninguna duda. Por fin obtiene ese merecido galardón. En el tiempo de deportes hablaremos de esto, pero sobre todo de la selección española, Real Madrid, fichajes, así que nos quedamos muy pendientes de ello.
No hacer experimentos. España no está para hacer experimentos ni está para bromas. España está para formar un gobierno que sea capaz de generar confianza, que tenga los objetivos muy claros. Pues ya lo han oído, no estamos ni para experimentos ni para bromas. Última advertencia de Mariano Rajoy ante la posibilidad de que Podemos consiga alcanzar el poder en nuestro país. Unas palabras que se han producido tras conocer los resultados de los últimos sondeos publicados hoy. Tanto La Sexta como el diario.es coinciden en señalar que Podemos superará también en escaños al Partido Socialista. Según la encuesta elaborada por Celeste Tel para el diario Progresista, la coalición liderada por Pablo Iglesias y Alberto Garzón superaría en 2,3 puntos al PSOE y podría alcanzarles en número de escaños, otorgando a la formación morada una horquilla de entre 79 y 85 diputados, dos más de los que concede al PSOE, que se quedará en los 83. Por su parte, el barómetro de La Sexta confirma también el sorpaso, otorgando una ventaja de hasta 5 puntos de Podemos sobre los socialistas, a los que da una intención de voto del 20% frente al 24,8% que obtiene la candidatura de Iglesias. Pues confirmado el sorpaso, Iglesias seguirá necesitando al PSOE si quiere llegar a la Moncloa. Esta mañana el secretario general de esa formación ha vuelto a tender la mano a los socialistas, a los que dicen no pondrá líneas rojas para pactar. Desde el PSOE, César Ruena ha defendido al secretario general de la formación morada como un farsante, al presentarse como socialdemócrata en función de sus intereses. Nosotros no vamos a plantear ninguna línea roja. Vamos a ni siquiera esa. Ninguna línea roja en una negociación. Nosotros vamos a ser coherentes con nuestro planteamiento. Hasta la fecha no conocemos ninguna propuesta mejor que la del referéndum. Dudo mucho que esa cuestión pueda ser un obstáculo para que formemos gobierno, que es algo necesario en este país. Sobre todo en la vida pública, uno se arroga ser de una cosa y ser de otra en función del interés, finalmente se desvela como lo que es un farsante. Hemos descubierto al señor Iglesias, que es un político y un responsable, paradójicamente lo responsable, que no es de fiar, un intransigente obsesionado por el poder. ¿Es comunista Pablo Iglesias o es socialdemócrata? A tenor de sus declaraciones de las últimas semanas parece haber militado en lo socialdemócrata toda la vida, pero como todo el mundo sabe, los hechos y sobre todo sus declaraciones demuestran que ha sido, es y será un activo militante del partido de la hoz y el martillo. Por mucho que ahora quiera esconder sus raíces y su verdadera naturaleza ideológica. Sobre ello le han preguntado hoy en La Sexta, en el programa El Rojo Vivo, y han rescatado una afirmación del propio Iglesias en esta casa en la que se autoproclamaba comunista. Vean. ¿Desde cuándo son socialdemócratas o nuevos socialdemócratas? ¿O es un juego de un profesor de ciencia política? Porque hace 2 o 3 años usted se definía de otra manera. Comunista. Yo soy comunista. Claro, sí. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando un déjame comunista acabar, me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional lucha por la democracia... Los comunistas en este país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Se definía como comunista. Ahí tienes que entender, en el gato al agua. Tienes que entender que un enfant terrible en Intereconomía y con García Serrano, que es hijo de quien es, poderle decir a la cara comunista era un placer del que no me quise privar en aquel momento. ¿Pero entonces era comunista y ahora es socialdemócrata, o entonces no era comunista y ahora es socialdemócrata? Era un provocador muy feliz y ahora soy un candidato a la presidencia del gobierno que tiene que presentar un programa viable. Ahora bien, si alguna vez dejo la política y vuelvo al plató de Intereconomía, pues yo creo que empatizarás conmigo si procuro divertirme un poco. ¿Era una provocación entonces? ¿Una provocación dialéctica? Inevitable en algunos momentos. Eduardo García Serrano frente a ti, plató de Intereconomía, el gato al agua y poder mentar al diablo allí en sus barbas fue el un diablo placer. Que era Carlos Marx y Engels, o Lenin, imagínate. Pues ya hemos despejado la duda de si es comunista o socialdemócrata tras escuchar lo que dijo en 2013 en El Gato al Agua. Ahora despejemos más interrogantes. María Durán, muy buenas noches. ¿El discurso de Iglesias en Intereconomía era para provocar, como le hemos escuchado, o tú crees que decía realmente lo que pensaba? Buenas noches, Beatriz. Pues podríamos decir que su puesta en escena era provocadora, efectivamente, pero no decía ni proclamaba nada que no pensase a pies juntillas. Veamos algunos ejemplos. Fue provocador, sin duda, su debut en esta casa, un 29 de abril de 2013. Llegó y sus primeras palabras las dedicó a hablar de trincheras y líneas enemigas, buscando la reacción del resto de contertulios. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio comanche. En este caso, yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales enemigos, como siempre.
También fue provocadora, a la par que soez, machista y denigrante, la broma que hizo en otra ocasión sobre un anillo que se vendía en el Gato al Agua. Ojo a la connotación sexual que encontró a una sortija que publicitábamos en el programa. Hora ya de las valoraciones. Señores, ¿qué han pensado, qué han sentido? Lo que me habéis tocado de verdad es cuando hablabais de un anillo que iba a gustar mucho a la audiencia femenina, porque he pensado en un anillo vibrador. En lo que respecta a la música que escucho, pues el himno oficial del Estado español, y no me genera ninguna emoción. Y además con sonrisa cómplice de quien por aquel entonces era su novia y compañera de tertulia. Hasta aquí la faceta provocadora de Iglesias. Vayamos ya a su profesión ideológica. Recordemos cuando se proclamó comunista y afirmó que sus militantes eran plenamente demócratas. Yo soy comunista. Claro, sí. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando nunca, un comunista me dice que él lucha por la democracia... En más ocasiones se autodefinió como comunista. Ahora van a ver cómo define algunos personajes del comunismo y socialismo del siglo XX, de quienes a nadie cabe ninguna duda de su pasado oscuro y en ocasiones asesino. Iglesias les ensalzaba sin tapujos. La imagen de la pasionaria, expresidenta del Partido Comunista. Un ejemplo de dignidad para todos los españoles. Santiago Carrillo. Un hombre controvertido, pero fundamental en la historia de este país. Saber a Largo Caballero. ¿Qué opinión les merece? Un socialista brillante, también comprometido, quizá demasiado arrogante algunas veces, pero desde luego una de las cabezas más lúcidas del socialismo español. Muchas gracias, María. Tiempo ya de que uno de los aludidos, Eduardo García Serrano, conteste a Pablo Iglesias lo que ha dicho de él y de su padre. Eduardo, Pablo Iglesias te ha citado a ti, a tu padre. ¿Qué te parece su giro ideológico a ti, precisamente, que has coincidido tantas veces en tertulias con él? Bueno, era de esperar. Y biografía por biografía, ahí están, no son comparables. Vamos a ver, Beatriz, 100 millones de asesinatos a manos del comunismo es una carga, no en su conciencia, pero sí en su marketing electoral. Por eso ahora Pablo Iglesias reniega de esa atrocidad primordial, que es el comunismo, para embozarse en la socialdemocracia. Es pura táctica envuelta en las alas de chispeante y provocador contertulio de plató televisivo. Sostiene la mentira y el embozo en que le resultaba irresistible proclamarse comunista en Intereconomía, en El Gato al Agua y ante Eduardo García Serrano, que es hijo de quién es. Bueno, pues tampoco es un fino y sutil provocador. Es un chistoso tabernario que utilizó a nuestra compañera Beatriz Rojo, hela aquí, como blanco de una broma obscena sobre la utilidad que él le daría a un anillo que Beatriz promocionaba publicitariamente. No es un provocador. Es un gallo sin espolones que se estrenó en esta casa con una broma de Mata 7 diciendo que había cruzado las líneas enemigas. Vaya, por Dios. Pablo Iglesias no es socialdemócrata ni es un provocador. Pablo Iglesias es comunista, sencillamente. Y por cierto, Pablo, efectivamente yo soy hijo de quien soy, Rafael García Serrano, uno de los falangistas que le dio trabajo y pan a tu abuelo, que era comunista. Soy hijo, Pablo, de uno de los falangistas que también le dieron trabajo y pan a tu padre, que es comunista y es militante de la organización terrorista FRAP. Soy hijo, Pablo, en definitiva, de la reconciliación de los españoles, a la que ahora tú, como hicieron tu padre y tu abuelo, quieren dividir y enfrentar. Que nadie venda la piel de los socialistas antes de cazarla. Recomendación de Susana Díaz, que ha tirado del refranero español tras ser inquirida por los devastadores resultados que las encuestas vaticinan a su formación, afirmando que ella no contempla el sorpaso. Aquella pancarta enrollada en la sede del Partido Popular en Andalucía, que nunca llegó a desplegarse. España no es solo Andalucía, así que, presidenta. Bueno, ya, pero que nadie venda la piel de los socialistas antes de cazarla. Si no es eso. Pedro Sánchez pactará con Podemos a pesar de ser un comunista disfrazado que le quiere comer la merienda. Así lo ha vaticinado literalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Desde la vicepresidencia en funciones, Soraya Sáez de Santamaría ha acusado al secretario general de los socialistas de abocar a su partido a ser la tercera fuerza del país por negarse a pactar con ellos. Es a un socialdemócrata que a un comunista disfrazado, que esto es lo peor que puede haber, como ahora... Bueno, pues Pablo Iglesias ahora va y dice que es socialdemócrata después de haber sido toda su vida comunista. Si es que antes de ayer era comunista y ahora que ve que puede ocupar el espacio y quitarle la merienda a Pedro Sánchez del todo,
Pero sobre todo, porque es que el señor Sánchez ha llevado a su partido a un extremo de que el debate que estamos teniendo ahora es no quién va a ganar, que parece claro, no sé, no quién va a quedar segundo o tercero. Oiga. ¿Y qué dice el secretario general del partido, Pedro Sánchez? Ni confirma ni desmiente si se aliará o no con los morados, pero sí desvela con quién nunca gobernará, ni con Mariano Rajoy ni con el Partido Popular. Porque el Partido Socialista no va a apoyar a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ni al Partido Popular. Esta mañana hemos conocido lo que propone Podemos. En forma de catálogo de IKEA, la formación morada esconde 60.000 millones más de gasto público. En su estrategia por dulcificar su imagen de cara a las próximas elecciones, Podemos ha presentado un programa naif a imagen y semejanza de los conocidísimos catálogos del gigante sueco, que puede adquirirse por la módica cantidad de 1,80 €. Como están viendo en sus pantallas, en las páginas de este programa catálogo, encontramos a los dirigentes más destacados de la formación posando en salones, dormitorios, cocinas y acompañados de propuestas políticas y de datos estadísticos, además de las medidas de mínimos pactadas con Izquierda Unida para concurrir en coalición. La firma sueca ha declinado hacer cualquier tipo de valoración sobre este programa. Pero más allá del envoltorio sin duda original de este programa catálogo, vemos que Podemos propone aumentar el gasto público hasta 90.000 millones de euros al año. Eso sí, 6.000 millones menos de lo que reflejaba el programa del mes de diciembre. Además, con el Plan Nacional de Transición Energética insinúan que si se prioriza la inversión pública frente a la reducción del déficit, como exige Bruselas, al final de la legislatura podríamos estar en torno a un 11% de tasa de desempleo. Aunque al ser preguntado un portavoz de la formación ya ha rechazado comprometerse con una cifra así de baja porque dice hacer promesas electorales con la tasa de paro sería poco honesto. Más adelante se comprometen con el tan mencionado derecho a decidir, es decir, prometen que habrá referéndum en Cataluña. Además, en la página 90 y acompañada de una foto de Íñigo Errejón, anuncian que de llegar al gobierno eliminarán la ley de libertad religiosa cambiándola por una de conciencia. Otras dos medidas que han suscitado mucha polémica han sido la de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, algo que ya es dificultoso con un gasto público contenido y parece poco probable con una inversión pública disparatada, y el incremento del salario mínimo hasta los 950 € por el lastre que supondría la creación de empleo. Por último, en Podemos se comprometen de manera oficial en tres aspectos que también son muy importantes y prioritarios para la formación: la creación de una banca pública, la bajada del IVA cultural, reivindicación de un sector que les ha apoyado de forma pública y abierta, y la oposición a la TTIP, el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, un nuevo ataque al libre mercado y la libertad económica. El Parlamento Europeo ha pedido a Venezuela la liberación de presos políticos y el cese de los obstáculos por parte del régimen para la convocatoria de un referéndum sobre la revocación de Nicolás Maduro. Una resolución que no ha contado con el voto de Podemos. El partido de Iglesias se ha abstenido en la votación, mientras que desde Izquierda Unida se ha votado en contra. Aún así, la resolución ha salido adelante por una abrumadora mayoría de 501 votos a favor. No es la primera vez que el Partido Morado se pone de perfil frente a Venezuela. Hasta en 5 ocasiones Podemos se ha abstenido de votar a favor de los derechos civiles y democráticos en ese país. Desde el Ministerio de Exteriores, su responsable, José Manuel García Margallo, ha instado este miércoles a la oposición a gestionar de manera conjunta la crisis que se vive en el país caribeño. España propondrá a la Unión Europea un plan de ayuda humanitaria que sea gestionado conjuntamente por el Gobierno y por la Asamblea Nacional, lo que permitirá que se pongan a trabajar juntos en algo que es de interés primordial para su pueblo. Se habló de amor. Aquí también lo planteaba Hitler, que enseñamos a Maquiavelo, y Maquiavelo recomienda a los dirigentes que siembren miedo entre su pueblo para que obtener obediencia. Y de repente el presidente Chávez, en vez de sembrar miedo, siembra amor y obtiene mucha más obediencia. Carles Puigdemont se someterá a una cuestión de confianza el próximo mes de septiembre, anuncio que se produce tras la negativa de la CUP a aprobar los presupuestos presentados por el Govern y tras asumir la ruptura del pacto que le mantiene al frente de la Generalitat. Si la cuestión de confianza no obtiene el apoyo de una mayoría simple de miembros de la Cámara, el presidente y su Govern deberían dimitir y convocar nuevas elecciones inmediatamente después. Negativa que tiene consecuencias gravísimas que pagarán los ciudadanos y el mal denominado procés. Así lo ha dicho Oriol Junqueras, con una advertencia que dice no ha conseguido, sin embargo, a que los antisistema cambiaran su parecer. En su discurso, el vicepresidente de la Generalitat ha alertado de que la negativa de no aprobar las cuentas provocará la imposibilidad de incrementar las becas comedor o la contratación de nuevo personal docente.
i, per tant, la seva no aprovació té conseqüències gravíssimes sobre la disponibilitat d'aquests recursos en forma de serveis socials. ¿Y qué dicen los diputados de la CUP? Bueno, pues en palabras de Ana Gabriel, los presupuestos, dice, contravienen la declaración del 9 de noviembre, por lo que desde su formación no pueden apoyarla. En la que vam fer públic quin era el nostre posicionament i com enteníem que havien de ser aquests pressupostos en un context, recordem, que hauria de ser de legislatura excepcional, que hauria de ser d'assentar les bases d'una nova república i que per tant hauria de ser de generar uns pressupostos que caminessin cap a la sobirania, sobirania nacional, sobirania econòmica. I vam generar un marc negociador perquè fos justament públic i transparent el plantejament que feia la CUP en relació als pressupostos. Próximo congreso ya no se puede hacer como se hacían los congresos antes. De hecho, pues esta misma mañana le he escuchado a Cristina Cifuentes decirlo y que como presidenta de la gestora en el Congreso de Madrid ella lo dejará. José María Aznar lo dijo, yo lo he dicho un montón de veces. Se ha terminado ya la, bueno, pues iba a decir la ausencia de democracia, la democracia dirigida en los partidos. La justicia ha admitido a trámite una demanda contra el Partido Popular por retrasar su congreso. El juez considera que se han podido vulnerar derechos fundamentales y da 20 días al Partido Popular para presentar sus alegaciones. Tenemos con nosotros al protagonista de esta noticia, el militante del PP que ha demandado al Partido Popular, Joaquín Vázquez. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nada, faltaba más, es un placer. Bueno, pues empecemos por el principio. Ustedes, antes de presentar esta demanda, habían intentado de manera interna que se convocara ese congreso. Llevamos más de 3 años, desde septiembre de 2013, que lo que hicimos fue escribir una carta a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, para presentarnos y realmente intentar transmitir que el partido empezaba a entrar en una deriva que no era la correcta, ¿no? Y eso luego ya se vio reflejado, primero en las europeas, luego en las autonómicas y municipales, y ya para colofón en las últimas elecciones generales, donde llegamos a perder hasta 50 diputados. Todo eso, lo que hemos estado haciendo durante este tiempo es intentar dirigirnos a todos los estamentos del Partido Popular para que realmente se dieran cuenta que la calle lo que estaba pidiendo era cambio, ¿no? Que estaba ya harta, que no quería votar con pinzas en la nariz y, como bien escuchábamos y han dicho otros muchos dirigentes nacionales como José María Aznar, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, que se produjera el cambio. Llegamos a un momento que, ante caso omiso, pues tuvimos que empezar a dirigirnos al Partido Popular por vía burofax, al presidente del Comité de Derechos y Garantías, que es el órgano que en teoría tiene que defender los intereses de los afiliados. ¿Cómo argumentaban esta decisión de no convocarlo? Nosotros lo que hicimos fue escribirles. Al primer burofax no nos hicieron ni caso, y al segundo, cuando empezamos a hablar de lo que íbamos a interponer una demanda, porque yo aquí pongo la cara para que me la apartan, pero realmente creo que muchos españoles y votantes del Partido Popular y otros que se han ido a otras formaciones, como puede ser Ciudadanos, pues realmente han creído mucho en que nosotros lo que intentábamos era que se cumpliera con lo que incluso el presidente Rajoy ha dicho muchas veces, ¿no? Que si no se cumple la ley, no se cumple, no hay democracia. En el caso de un partido político, que es difícil de explicar, si no se cumplen los estatutos internos del partido, lo que se está es vulnerando la democracia interna, la posibilidad, lo que llamaríamos en términos empresariales el coste de oportunidad de cambio. ¿Y por qué han decidido presentar esta demanda precisamente ahora, en plena campaña electoral? ¿No cree que esta decisión puede perjudicar a su partido? Nosotros, mira, la democracia nunca perjudica a un partido. La democracia lo que hace es que favorezca al partido. Si realmente se hubieran realizado los cambios que llevamos anhelando desde los últimos 3 años y presentásemos un proyecto, pues los partidos políticos son proyectos para ganar campañas, no son personas para ganar elecciones. Nosotros lo que queríamos era presentar el mejor proyecto para volver a recuperar la confianza de todos aquellos votantes y militantes del Partido Popular que no la tienen. Recuperar el equipo que realmente pudiera conectar con las bases para movilizar al votante. Y sobre todo hay una cosa fundamental. Después, nosotros cuando presentamos la demanda se podía haber producido que se hubiera hecho una coalición de Pedro Sánchez y que hubiera gobernado. Se presentó el día 20 de abril después de que no nos contestaran más que diciendo que posteriormente se había hecho una junta directiva para decir que no se convocaba el Congreso. ¿Qué es lo que hicimos? Presentarla el día 20 de abril.
Las nuevas elecciones se convocaron por Su Majestad el Rey a partir del 3 de mayo. No hay bajo ningún concepto mala fe de perjudicar al Partido Popular. Somos militantes y ¿qué es lo que queremos? El mejor proyecto, la mayor ilusión. Ha quedado clarísimo. Precisamente ayer, lo veíamos hace unos instantes, Esperanza Aguirre en esta casa, en El Gato al Agua, decía que la ausencia de congresos es mala para la democracia. ¿A su juicio es mala para la democracia o es mala para la promoción de los políticos? Mira, la democracia se sustenta siempre en convencer primero a los tuyos y luego a los demás. Y una de las cosas que es importante es que, por ejemplo, dentro del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, por estatutos, artículo 31, es considerado el candidato del Partido Popular a ser presidente del Gobierno de España, nada más y nada menos, para que veamos la importancia que eso tiene, Beatriz. Ustedes además piden que se abra un proceso de primarias, algo que no ha sido así, no es tradicional dentro de su formación en el Partido Popular, que se elige por el Congreso, son los compromisarios los que votan al presidente del partido y este se convierte automáticamente en el candidato a la presidencia. ¿Por qué creen que es mejor un proceso de primarias? Mira, yo fui presidente de un Congreso Nacional de Nuevas Generaciones en el año 2011 y lo que hay que cambiar es el sistema completo de compromisarios y empezar a hacer caso a las bases. Hacer caso a las bases significa hacer un militante un voto, es hacer que cualquier militante del partido pueda ser el mejor de los candidatos si quiere y reúne las condiciones necesarias. Y eso es lo importante dentro de la política, no es cuestión de personas, es cuestión de equipos y de proyecto. Y volvemos a repetir, ahora mismo lo que tenemos es a un presidente del Partido Popular que se ha presentado sin haber convocado en 18 meses una de las normas fundamentales de lo que es el partido. Un partido que se fundó no para apoyar a personas, sino para apoyar proyectos de reforma, de cambio y que realmente tomaran el pulso de los ciudadanos, ¿no? Que están ya hasta las narices de la corrupción que hemos tenido, de los cambios. Fíjate, ayer se presentó la lista por Madrid. 6 meses después de no tener gobierno, son los mismos. Son los mismos. ¿Considera usted que dentro del Partido Popular hay personas que podrían asumir la candidatura mejor que Mariano Rajoy? Y si es así, mójese y denos algún nombre. Yo para mí, mira, creo que en el Partido Popular hay gente de altísima valía. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, pues mira, pues podías tener a Alberto Núñez Feijóo, que es un grandísimo, el alcalde. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una persona que se ha ido de diputado es el alcalde de Estepona, José María García Urbano. 2 oposiciones, no cobra como alcalde. El alcalde más votado de España ha transformado Estepona, vuelve a dejar Estepona en superávit. Ha dejado de ser diputado teniendo un currículum vitae excelente. Cuando ha sido número 1 de la provincia de Málaga, nadie le ha hecho caso. Hemos vuelto a presentar otra vez a otras personas. No quiero citar nombres porque esto no es cuestión de enemistades personales, pero de vicepresidentes del Congreso. Bueno, sí, pero sí de proponer, ¿no? Sí de proponer nombres y que claro, los militantes y las bases del Partido Popular sepa que hay posibilidad y hay nombres y hay personas absolutamente preparadas. El alcalde de León, don Antonio Silván, un ejemplo que además ha sido consejero durante muchos años de Castilla y León. Y luego lo que digo yo... Del gobierno, dentro del equipo de gobierno, ¿vería usted a alguien mejor como candidato que Mariano Rajoy? Pero yo no creo que es lo que vuelvo a decir. Me gustaría que fuese el proyecto, pero lo importante de todas formas, tienes que ver, Beatriz, una cosa que no puede fallar, ¿no? Que es al final que las personas, intentar apoyar a personas que las puedes quemar, y yo hablo siempre del candidato desconocido. ¿Qué mejor sería que saliese una persona que estuviese formadísima, 44 años, que quisiese presentar el proyecto y fuese el candidato desconocido del mejor proyecto del Partido Popular? Señor Vázquez, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, a menos de 20 días para las elecciones, para la cita con las urnas, bueno, parece evidente que ya no hay tiempo de celebrar el Congreso antes de esa cita. Pero después de las elecciones también es evidente que todo parece indicar, y así lo dicen los sondeos, que Rajoy va a ganar. ¿Cree usted que es legítimo que Rajoy gane las elecciones, se celebre un congreso y de repente sea otro el candidato? Es que es importante, no es verdad. Nosotros estamos en un sistema parlamentario, que se eligen a diputados que pueden elegir luego a un miembro, a un presidente que está fuera de la Cámara. Es decir, que lo ve absolutamente legítimo. No, y no solo eso, es que se podría celebrar, en vez de hacer actos sectoriales de campaña, un verdadero Congreso Nacional y que se presentase el mejor. Y se podría hacer ahora, en vez de tanto merengue, ¿no?, que yo creo que hay veces, o tanto perros y gatos, se podría apostar en este tiempo, en precampaña y en campaña, por hacer el mejor de los congresos para que se presente aquel candidato que los diputados luego del Congreso le quieran votar. Y brevísimamente, que se nos acaba el tiempo, rápidamente, ¿cuál cree que va a ser el siguiente paso que dé el Partido Popular? De cara a esta demanda, nada, lo que tiene que hacer es lo que establece la ley, es presentar la contestación a la demanda y ya esperar a la audiencia previa, no queda más. Pues nos queda esperar. Señor Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme, un lujo. Gracias.
Cita con la historia, vamos a hablar, Fernando Paz, de uno de los de la cabecera, una cabecera que te encanta. Me encanta, vuelve loco. Personajes, iconos del siglo XX, porque Marilyn Monroe habría cumplido 90 años y entonces vamos a hablar de ella, de su figura y de todo lo que hay alrededor, que son muchos acontecimientos históricos relacionados con su figura. Empezamos, si te parece, preguntándonos que ¿por qué Marilyn? Pues Marilyn por 3 razones. La primera porque me lo dijiste tú, con lo cual las otras 2 ya sobran. Pero en fin, las otras 2, como también has apuntado, por el 90 aniversario de Marilyn, y luego pues porque es uno de esos personajes icónicos del siglo XX, efectivamente. Un siglo de imágenes, que es lo que significa en definitiva icono, pues que podemos resumir, qué sé yo, en Los hermanos Marx, la bomba atómica, Hitler, el Che Guevara y Marilyn Monroe junto al muro de Berlín. Yo creo que son casi lo principal, y ella nos ha dejado algunas de las principales imágenes del siglo, de las imágenes más reconocibles del siglo, ¿no? Como esa escena que estamos viendo. Como esa escena, que fue una escena que le costó un matrimonio, fíjate. Pues vamos a hablar de matrimonios. Marilyn Monroe llevó una vida absolutamente tortuosa, es verdad que representó el glamour de Hollywood, pero se casó muchas veces. ¿Fueron muy importantes estas relaciones en su vida? Porque... Bueno, se casó muchas veces, se casó 3, entonces eran muchas, pero hoy en día casi, pues no sé, casi es lo normal. Es un calentamiento, digamos. Sí, fueron muy importantes para ellas. Ella era una persona emocionalmente muy dependiente, era una persona que tuvo efectivamente muchas relaciones de tipo sentimental y sexual, que no siempre coincidieron, por cierto, y se casó en 3 ocasiones. Para ella fueron los matrimonios, sobre todo el segundo y el tercero, el de Joe DiMaggio, que era una celebridad en la Norteamérica de aquella época, todavía hoy sigue siendo el jugador de béisbol con el récord mayor en la historia de Estados Unidos. No se te ocurra preguntarme absolutamente nada de béisbol. No se me ocurría porque no sabría ni por dónde empezar. Bueno, Fernando pues qué Paz. bien, así quedamos los dos empatados. Y luego pues con Arthur Miller nada menos, ¿no? Y en los dos casos ella, sobre todo en el caso de Arthur Miller, manifestó una dependencia, digamos, extrema. Con los dos se llevó... ¿Era ella un poquito, digamos, no muy inteligente? Porque ella estuvo casada con Arthur Miller y se cumple el cliché ahí del intelectual enamorado de la rubia tonta, ¿o es que no era tan tonta como se nos ha querido hacer ver? No solamente no era tan tonta, sino que no era absolutamente nada tonta. Ella lo que pasa es que tenía, como digo, una gran dependencia emocional, pero... Un poquito inestable, ¿no? Podríamos decir. Muy inestable. Ella entró y salió de los manicomios en 8 o 10 ocasiones, ¿eh? O sea, estuvo internada. De hecho, la primera vez que se internó, ella entró de forma voluntaria, pero luego no la querían dejar salir, tuvo que ir a sacarla Joe DiMaggio del psiquiátrico. ¿Por qué tenía estos problemas? ¿Por una infancia ella, era huérfana, ¿no? Había tenido una ausencia de padre? Sí, indudablemente la infancia, pues como siempre, que es prácticamente un clásico, podemos decir. Y luego la evolución que tuvo ella, ¿no? Se marchó a buscarse la vida, como suele decirse, se casó con un marinero, del cual se divorció casi con inmediatez, y fue muy dependiente también del alcohol, de las drogas, y lo que es peor, entró en contacto con algunas compañías absolutamente indeseables. Como por ejemplo la de JFK, con el que tuvo una relación nada más y nada menos. ¿Cómo fue esa historia de amor, diríamos? Sí, bueno, de amor quizá más igual por parte de ella que de él. Vamos a ver, John Fitzgerald Kennedy es un presidente que en Estados Unidos todavía hoy sigue siendo el más valorado de la historia, increíblemente, ¿no? En el imaginario popular a veces prenden No coincides con esta admiración del pueblo es muy difícil coincidir, estadounidense a estas alturas. Lo que pasa es que Kennedy en su momento fue uno de esos personajes que manejó extraordinariamente bien a la prensa y logró que hicieran permanentes campañas de apoyo a su figura, ¿no? Pero John Fitzgerald Kennedy era un personaje, te contaré una anécdota simplemente, que lo ilustra, ¿no? Él era un personaje que estaba continuamente rodeado de mujeres con las que mantenía relaciones sexuales continuamente y participaba habitualmente en orgías. A él... Jackie no decía nada de esto. Bueno, Jackie más que sospechaba, ¿no? De hecho, y era la anécdota que te iba a contar, Jacqueline Kennedy le llama, trata de localizarle, él está en un barco con un par de amigos y un montón de chicas, y le llama para decirle que ha tenido un aborto espontáneo de un hijo que esperaban en un mes ya bastante avanzado, ¿no?, de gestación. Bueno, él no volvió a Washington, se quedó en el yate con sus amigas y sus amigos, ¿no? Bueno, este era Kennedy, un hombre relacionado con la mafia, un hombre a la cual, pues la mafia del transporte, que es muy poderosa en los Estados Unidos, fue uno de los principales avales para llegar a la presidencia, ¿no? Kennedy es un personaje absolutamente oscuro, probablemente además, relacionado con los últimos años de Marilyn. Eso quería preguntarte, ahora abordamos la figura de Arthur Miller, pero ¿qué relación tuvieron los Kennedy con la muerte de Marilyn Monroe? ¿Qué se sabe?
Bueno, la muerte de Marilyn es verdaderamente uno de esos enigmas. Lo que yo creo que sí se puede decir, yo no me atrevo a pronunciarme, pero lo que sí me atrevo a decir es que si algo no fue, probablemente fue suicidio, ¿no? O sea, Marilyn... No tiene pinta. No, apareció con el cuerpo absolutamente tumefacto, lleno de golpes, moratones por todas partes, se dio parte a la policía 8 horas después de su muerte, el suicidio es una causa absolutamente improbable, ¿no? Seguramente está relacionada con las relaciones que ella tenía con la mafia, con casi toda probabilidad. Más que con su relación con los Kennedy, porque no solamente tenía una relación con JFK, sino también con uno de sus hermanos, claro. ¿o no? Es que hay un poco de lío con todo John Fitzgerald Kennedy le pasó a su hermano qué considerado. Valga la expresión en este caso, no sé si me fortuna la patata caliente, se la pasó a su hermano porque... ¿Y ella estuvo encantada? No, ella no estuvo encantada. De hecho, ella, una vez que le había pasado a Marilyn a su hermano... Ya es casi a sección Robert, rosa, Fernando Paz, ¿eh? Casi estamos ya allí. Estamos rozando. No, porque verdaderamente es política y además quiero decir, de una gran trascendencia, ¿no? La célebre imagen cuando ella le canta el Happy Birthday a ¿Ahí John, estaba con él o ya no estaba con él? No estaba con él y sin embargo ella va a ese cumpleaños. Jacqueline Kennedy sabe que va a ir ella y Jacqueline se queda en casa. Jacqueline, por supuesto, le temía. Ella va con un vestido, pues que ahí están las hemerotecas, que además... Es tan ajustado el vestido que se rasga el vestido cuando está arriba y desde atrás se puede ver la ruptura del vestido. La gente, los presentes observan que Marilyn Monroe no lleva ropa interior. Hasta ese punto se vio, ¿no? Y allí le canta el feliz cumpleaños con unas copillas de más al presidente. No sé si el presidente llevaría las copillas de más. Ella sí, le canta aquello. Sí, le patinaba un poquito. Y como ya digo, pues la mujer no estaba, y aquí no estaba porque sabía de qué iba la cosa, ¿no? Sobradamente. Robert Kennedy, por decirlo así, se la queda. Y la criada que está metida en el ajo probablemente en toda esta historia... La criada de Marilyn. La criada de Marilyn, que era una asistente del psiquiatra de Marilyn, que pinta mucho en esta historia, que pinta ha sido uno de los acusados por su muerte. La criada, como digo, llama a la policía 8 horas después. Bueno, pues la criada testificará posteriormente que ese día había estado Robert Kennedy en la habitación, lo cual no era posible porque Robert Kennedy no estaba ese día en Los Ángeles, pero... sí parece ser que había estado unos días antes y habían tenido una discusión muy fuerte. ¿A raíz de qué? De que Marilyn llevaba un diario a instancias de su psiquiatra en el cual apuntaba absolutamente todo. Y a Robert Kennedy eso de que apuntara absolutamente todo, no le con pelos, señales, fechas y demás, no le gustaba nada. Y ese diario nunca ha aparecido. No. Esto es como el Cluedo Paz. Bueno, ya por último y muy brevemente, que nos están esperando los deportes, a Arthur Miller. Marilyn le avaló ante el Comité de Actividades Antinorteamericanas, ¿no es así? Y bueno, pues ¿qué era exactamente ese comité? Pues era un comité que inspeccionaba, digamos, que investigaba a aquellas personas acusadas de tener connivencias con el comunismo en un momento muy duro de la Guerra Fría. Hay que decir que ese comité se había formado no para investigar a los comunistas, sino para investigar a los fascistas en los años 30. Aspecto sobre el cual nadie quiere incidir porque el comité es conocido, bueno, pues por aquello que se denominó la caza de brujas. Arthur Miller precisamente escribe una de sus obras más célebres, Las brujas de Salem, en alusión elíptica a ese comité y por la persecución que hacía de los comunistas. Nadie nunca ha querido hablar de la persecución que hizo con anterioridad. Es decir, que Arthur Miller no era comunista en absoluto, todo lo contrario. Sí era comunista. Sí era, pero me estás diciendo que era no, que empezó así el comité, pero vale. Cuando denuncia a Arthur Miller, durante una época él era de simpatías marxistas. Que fuera comunista militante, desde luego no lo era, nunca lo fue, y es más, terminó abjurando el marxismo, pero sí que estaba en el ajo, digamos, de lo que se movía en Hollywood a un nivel intelectual, que estaba muy orientado hacia el comunismo, eso es un hecho. Otra cosa es que el comité, quizá en sus investigaciones, exagerase, pero eso es un tema distinto. Fernando Paz, me ha encantado la sección de hoy. Nos vemos la semana que viene ya con otros temas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y ahora sí, los deportes. Juanma, la selección después del fiasco de ayer ya está en Francia. No se lo esperaba nadie, porque tela el partido de la selección española ayer. Perder contra Georgia, la 127 del mundo. No es una potencia futbolística la selección española, pero bueno, fue una derrota 0-1, no consiguió marcar la selección después de una primera parte un poquito espesa, pero hay que olvidarse de eso. Ya está la selección aquí, en este espectacular resort en la isla de Ré. Hacia allí han viajado hoy para concentrarse, para iniciar esa Eurocopa en la que debutan el próximo lunes. Es un lugar fortificado, precisamente, aparte de por la privacidad, precisamente por las amenazas terroristas que hay en la Eurocopa de Francia. Hay que visitar puntopelota.es para ver el espectacular hotel de la selección española. Bueno, pues la selección española jugará la Eurocopa y lo que está jugando ahora también es la Copa América. Ayer jugó James Rodríguez, gol, asistencia, partidazo, después de una mala temporada en el Real Madrid, y al acabar le preguntaron y parece que soltó un palito hacia Zinedine Zidane por no jugar demasiado en el Real Madrid. Mira que yo aquí juego hasta cojo.
aquí juego cojo, yo aquí quiero siempre jugar y estoy feliz aquí, feliz porque quiero ayudar. Bueno, juega hasta cojo porque quiere ayudar. No sabemos si en el Real Madrid quiere ayudar o no. Y lo que estamos viendo es el sorteo inicial. James es el capitán de Colombia. Curiosamente le cayó al árbitro la moneda de canto y hubo que repetir ese sorteo. Bueno, después del partido, James Rodríguez reculó un poco, debió darse cuenta de que sus palabras iban a tener mucho eco y dijo que no, que quiere seguir de blanco madridista, muchos años. Bueno, como yo dije siempre, el fútbol cambia mucho, pero bueno, yo sueño con poder seguir en un equipo grande y es el Real Madrid. ¿Ese es tu deseo? Siempre. Bueno, James dice que seguirá en el Real Madrid y uno que suena para llegar es Pogba. Eso sí, dicen que las cifras del fichaje serían astronómicas. Ayer, aquí en el plató de Punto Pelota, Rafa Sauquillo dijo que sí, que serán elevadas, pero no tanto como la gente piensa. Se está diciendo que Pogba es muy caro. A mí las cifras que me han dado de salida no me parecen ni mucho menos desorbitadas. A mí me han hablado de 80 millones de traspaso, 80 millones, y luego 6 años de contrato a razón de 10 millones netos por temporada. Eso para una operación, macrooperación de las que está acostumbrada a hacer el Real Madrid, a mí no me parece inasequible. Son las cifras de salida. Luego sabemos que Eurocopa de por medio, negociaciones con Mino Raiola y con el propio Pogba, aparte de la Juventus, puede encarecer todo, ¿no? Bueno, eso en el Real Madrid. Y un jugador que sonaba para irse, en este caso del Atlético, es Griezmann, pero tranquilos todos los rojiblancos, porque según la información que llega desde Francia, Antoine Griezmann continuará en el Atlético de Madrid al menos hasta 2021, renovará. Así que el Atlético de Madrid seguirá contando con su principal delantero. Y una noticia sorpresa, un cambio de entrenador, una llegada. Se sabía que el Oviedo tendría dentro de poco nuevo entrenador y este que estamos viendo es Fernando Hierro. Entrenará al Oviedo las 2 próximas temporadas, llevará esta camiseta que vamos a ver justo a continuación. Esta camiseta llevará las próximas 2 temporadas. Es bastante curioso que Hierro, que apenas tiene experiencia como entrenador, simplemente ha sido el segundo entrenador de Ancelotti en el Real Madrid, vaya a ser el entrenador de un equipo como el Oviedo que lucha por el ascenso a Primera División la temporada que viene. Bueno, esto es en el fútbol nacional. Pasamos al fútbol internacional. Mourinho en el Manchester United ya está acalorando el mercado de fichajes. Vamos a ver, se sabía que Bailey, el central del Villarreal, se iría hacia el Manchester United. Bueno, pues por 40 millones de euros ya ha sido presentado en el Manchester United. Y otro jugador que en este caso es polémica es el del Milan, Nian. Se lanza haciendo balconing desde la terraza de su casa, un jugador que recordamos ha estado medio año sin poder jugar por culpa de un accidente de tráfico. Pues ahora estamos viendo que sube a las redes sociales este vídeo tirándose desde un balcón. Pues Juanma, ya sé que te vuelves a saber la alineación, pero nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, así que lo tienen que ver en Punto Pelota, después Punto Pelota y después el Gato al Agua. Gracias y buenas noches. Volvemos en 2 minutos. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron ahí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos.